Hola, hola Marco, Buenas, profe. Gracias. ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Lograste avanzar algo con los problemas? Sí, estuve viéndolo. Está ahí. ¿Cómo? Me estaba contando también que vamos a ver la guía 2. No, porque con lo que comenzamos a ver la clase pasada de teoría, no tendríamos suficiente, así que me dijo el profesor de cerrar hoy la 1. Yo les había mandado un correo, ¿a vos te llegó? No, o sí. ¿Sobre qué? Justamente haciendo referencia a esto de que hoy vamos a trabajar, a cerrar la guía 1. A ver, lo busco. No vaya a ser que tu correo no esté bien. Eh, a ver, te paso esta dirección y decime si es la tuya. Fue después de la clase, ¿no? Sí, me llegó un correo. Sí, ese es mi Eh, correo. ok, entonces sí. Sí, esa que decía buenas tardes en la próxima clase, Sí, el día sí. martes 6. Ok. Hola Franco, Hola, ¿cómo estamos? ¿cómo va? ¿Todo bien? Me preguntaba Marco por la guía 2 ya. Ah, Sí, sí, no, pero es que no, le decía esto de que no avanzamos suficiente en la sí. clase de teoría como para verlo. Yo estaba intentando hacer, pero en realidad me puse a leer un poquito de la teoría nada más. Claro. Sí. Sí, yo le pregunté al profe Rodolfo si no quería que tomemos hoy ya la guía 2, pero me dijo mejor cerrar esta y quedará después de la clase de mañana. Ujú. Yo te aviso y capaz que me retire para las 5:30 por ahí porque tengo turno con el médico. No, va ausente entonces, Franco. Sí, no hay problema. Sí, sí, porque tengo a las 17:45, sí. Sí, a Sí, las y media. estoy pensando que en ningún momento aclaramos nada, pero ni Rodolfo ni yo pondríamos asistencia ni nada por el estilo. Ujú. Este, ok. Bueno, en todo caso yo diría que elijan ustedes algunos de los problemas de la guía, de esta primera guía que quieran que, en todo caso uno que hayan podido resolver, veamos, no sé, digo Marcos y Franco, alguno que uno de los haya resuelto y el otro no, o algo así, cosa de que yo digo ver las dos partes. Por un lado quiero que alguno de ustedes, digamos, pueda presentar algo de lo que hizo para eso, para ir viendo qué cosas están quedando claras y qué cosas no. Y de paso, si el otro no lo tiene visto o no lo tiene claro a ese problema, bueno, hacemos un intercambio. Este, Marcos, en todo caso, si querés, elegí uno, si lográs uno de los cuatro primeros, que habías dicho en la clase pasada que estaba costando, digamos, entender cómo resolverlos. Alguno de esos que tengas. ¿Te animas con uno de esos, Marcos? Sí, estoy No sé. abriendo la guía Ahí está. 2. Ok. Dale. Franco, y en todo caso, vos si tenés alguno de los que, de eso que no habías podido ver la clase pasada porque faltaba el 6, puede ser también. O sea, si querés el 6 y si no, del 7 al 9 sería, que eran esos problemas que estaban asociados al 6. Este,
No sé cómo quieren hacer, o sea, si ustedes seguramente lo hacen en hoja, si quieren escanear o sacar una foto y la quieren compartir ustedes, o me la quieren pasar y yo la comparto así hago anotaciones, como prefieren. Si están con Ubuntu, hay un programita, que es ese que escribí en el chat, que les puede servir para cuando comparten pantalla y están, por ejemplo, con un PDF, lo pueden editar, digamos, pueden escribir arriba. Tiene también un editor de fórmulas y algunas cosas que pueden ser. Es el que usé la vez pasada para ir compartiendo. Yo diría el punto 4, Dale, genial. ¿Cómo querés hacer? ¿Tenés para, porque, o para sea, para compartir no. ok, dame un segundo. Espérame que pienso que voy a compartir. Ok, vamos a hacer así. Porque, a ver, quiero evitar de momento compartir la resolución, si no, no sé cuánto ayuda. Era Marcos, ¿no? El 4. Sí, Fíjate, dice, para ionizar un átomo, ionizar quiere decir retirar uno de los electrones del sistema, y se proponen tres mecanismos. Elevar la temperatura, aplicar un campo magnético o un campo eléctrico. ¿Sí? ¿Qué querría decir esto de qué significa que se proponen tres mecanismos, Marcos? O sea, ¿qué se busca con esos tres mecanismos? ¿Qué se intercambia básicamente? energía. Ok. Entonces lo que queremos saber es, a través de estos tres mecanismos, digamos, cuánta energía damos al sistema para saber si podemos ionizar este átomo, ¿no? Fíjate que nos dice dar argumentos para determinar cuál de ellos sería más factible. ¿Sí? A fin de cuentas es decir, ok, si elevo la temperatura al sistema, aplico un campo magnético o aplico un campo eléctrico, necesito saber cuánta energía le estoy dando al sistema y saber si esa energía básicamente es comparable a la que necesito para ionizar el átomo. ¿Sí? Ok. Voy a cerrar esto 2 segundos. Y voy a ir acá. Ok, va a ser más fácil así. Ok, ¿por dónde arrancarías entonces, Marcos? O sea, vería primero cómo está el sistema, cómo es me imagino yo que sería el sistema. Ok. Y te está hablando Y acá, ¿cuál es tu sistema en este momento? un átomo, Un átomo. Podés suponer cuál átomo, por ejemplo. un átomo de hidrógeno. Ok. Y puedes hacer algo semejante a lo anterior, ¿no? ¿Cuál era el modelo, digamos? Sí. Hay ¿Qué suponíamos? un átomo y un electrón girando alrededor de ese átomo. Y el núcleo, además, decíamos que estaba quieto. ¿Sí? ¿Te acordás que también Macarena le había preguntado al profesor qué pasaba si se movía, digamos? Pero consideramos el núcleo de este átomo como es un núcleo que está sin energía cinética, básicamente. Y además lo considerábamos puntual. Sí. ¿Sí? Ok. Bien. La pregunta es, ¿qué pasa si elevamos la temperatura? ¿Qué pasa si aplicamos un campo magnético? ¿Qué pasa si aplicamos un campo eléctrico? De esas tres formas, digamos, de entregar energía al sistema, ¿cuál te parece a vos en este momento? ¿Cuál la ves más, digamos, clara de decir, bueno, sé cómo puedo estimar esa energía? Y yo diría la temperatura. ¿La temperatura por qué? O sea, ¿cuál es esa energía de interacción? ¿O qué expresión conoces, digamos, que te puede dar una pauta de cuánta es la energía que le entregas al sistema elevando la temperatura? Eh,
Fíjate que vos me hablaste recién de considerar un átomo, ¿sí? Sí. O sea, me dijiste, perdón, un átomo de hidrógeno. Bien, entonces, si vos pensás en elevar la temperatura de ese átomo de hidrógeno, no sé si a qué lo asocias, digamos. Mm. Si es como, a ver, uno, en principio cuando trabajamos, de hecho acá tenés que irte, digamos, a cosas que hemos visto en termodinámica y pensar en los procesos en los cuales hay alguna sustancia, digamos, cuya energía va a depender de la temperatura. ¿Sí? Es decir, te conviene, digamos, tomar un modelo más bien de un sistema macroscópico, y en todo caso vos lo que haces después es decir, ok, este es un sistema que tiene una cantidad muy grande de partículas, calculas la energía de ese sistema muy grande de partículas al elevar la temperatura, y después, una vez que calculaste esa energía, la dividís por la cantidad de partículas que tenga tu sistema, digamos. Sí, podría ¿Cuál ser es? un gas, o sea, Exacto. Puedes suponer un gas ideal, digamos. De nuevo, o sea, es una aproximación gruesa, digamos, pero puedes pensar en eso que hablábamos también en la clase pasada de esta idea del mar de electrones, digamos así, de cuando uno tenía un metal, por ejemplo, donde tenés los núcleos que están, digamos, ubicados en cierto arreglo y tenés electrones que están, este, ¿cómo es? Fijos, digamos, no es fijo, pero están asociados a los distintos átomos de este arreglo, y luego tenés electrones que están en las capas de valencia, que son los que, digamos, se mueven libremente y vos podrías modelar con este gas de electrones. Ok, pero podrías entonces tomar tu sistema como si fuera un gas ideal y calcular sí, cuál es la variación de energía al elevar la temperatura del sistema. ¿Sí? Una vez que, si recordás la ecuación, esta expresión no básica de relación de las variables termodinámicas en un gas ideal, ¿sí? PV igual a nRT, ahí vos podés expresarla en función del número de moles, o podés poner también el número de Avogadro y la constante de Boltzmann, ¿sí? sí. Y después calculás cuál es la energía asociada a cada una, digamos, de esas partículas, ¿sí? Ese sería un modo, digamos, o sea, ese sería, perdón, un modo de estimar este primer mecanismo, ¿sí? El de elevar la temperatura. No llegaste a plantearlo todavía, ¿no? No. Ok. Pero el camino va por ahí, ¿sí? Eh, en todo caso, ahora después, Marco, yo te doy un tiempo para ver si logras plantearlo y miramos la resolución, pero eso me parece importante que primero puedas intentarlo. Y después tenés estos dos mecanismos, ¿sí? Campo magnético, campo eléctrico. De nuevo, de esos dos, ¿cuál te parece más sencillo, digamos, de aproximar? Y los dos son muy semejantes. ¿Sí? Sí. Fíjate que si vos mirás el punto 3, fíjate que en el punto 3 se nos pedía estimar el momento magnético de un átomo y la energía de interacción con un campo magnético externo, ¿sí? O sea que en teoría, digamos, si uno viniera haciendo esto desde el 1 en adelante, acá ya tendríamos esta energía de interacción estimada, ¿sí? Si recordás también de la clase pasada, habíamos hablado de cuando tomábamos este átomo y lo modelábamos, como decimos recién, como un núcleo puntual y un electrón que orbita en una órbita circular alrededor de ese núcleo. Acuérdate que habíamos pensado que ese electrón describía o podía ser descrito por una corriente o por una espira, digamos, que tenía cierta corriente, ¿sí? Habíamos hablado también de estimar ese radio de la órbita por el radio de Bohr. Con eso vos sacabas cuál era el momento magnético asociado también a ese electrón y podías estimar esta energía de interacción, ¿sí?
Pero eso venía de acá, de este punto 3, que habría que hacerlo también. ¿Sí? Pero acá sí volvíamos, o sea, acá volvés a ese modelo del que tanto hablamos las 2 clases pasadas. ¿Sí? Ese modelo o este modo de estimar esta energía de interacción, Marcos, ¿eso te había quedado claro o tampoco, digamos? No, sí, es un problema. Ok. Entonces fíjate que de ahí vos sacás cuál es la energía, digamos, que le entregás a tu sistema al aplicarle un campo magnético. Siempre vas a estar hablando, por ejemplo, en este caso ya de entrada, digamos, estás hablando de la energía que le entregás a un solo átomo, digamos. Sí. Y después te queda el tercer caso, el tercer mecanismo, que es el campo eléctrico. Ese creo que es bastante sencillo. ¿Cómo lo harías? Y ¿Cuál es la interacción, digamos, asociada a este mecanismo? ¿Qué fuerza aparece? Tenés 2 partículas cargadas, electrón, núcleo. una fuerza eléctrica. Tenés, sí, pero acordate que, o sea, acá, a ver, vos tenés... Voy a pensar un segundo. Fíjate que, a ver, hay que hacer cierta distinción, digamos, porque uno podría pensar en la energía de interacción que hay, de interacción tipo coulombiana que hay entre el núcleo y este electrón que orbita alrededor del núcleo, ¿sí? Tomando en cuenta todo lo que viene asociado al modelo que impusimos, digamos. Pero ahora vos estás pensando en que tenés un campo externo, digamos, ¿sí? Vos estás hablando de ionizar un átomo. Tu sistema es este núcleo y este electrón que orbita alrededor del núcleo, y ese sistema ya tiene una energía de interacción de tipo coulombiano. Pero lo que vos estás diciendo ahora es, ok, ¿qué pasa si aplico un campo magnético externo? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Cómo propondrías cuál es esa energía de interacción? Pero ahí me aparece el campo externo y el electrón. El ¿Te electrón acordás? había una fuerza que sería en contra del campo externo. ¿Te acordás qué pasaba cuando tenías una distribución de carga, digamos, continua y hacías la aproximación alrededor de un punto, por ejemplo? A ver, déjame que lo voy a buscar. A ver si te ayuda. Espérame que pienso algo que tenga a mano. Acá. Sí, a ver si... Decime si te suenan estas expresiones. Si es para más confusión, en todo caso lo miramos por otro lado. Sí, pero fíjate esto. Si vos tenés la energía potencial de una distribución de carga que está inmersa en un campo eléctrico inhomogéneo y estático, está por esta expresión, ¿sí? Donde esta integral se hace, esto que está acá es el potencial eléctrico, y esta es la integral sobre toda la distribución de carga. Ahora voy a adelantarme un poquito, quiero a ver si te acordás de esto que está acá, fíjate. La energía de interacción entre una distribución de carga y un campo eléctrico estático y no homogéneo puede ser expresada en función de los momentos eléctricos de la distribución de carga, ¿sí? Entonces fíjate que tu energía de interacción de este sistema, de este átomo, ¿sí? Que es un electrón y un núcleo y que interactúan con un campo magnético externo, esa energía de interacción, no sé por qué no me deja seleccionar bien. Ok, esta energía de interacción va a ser la suma de infinitos términos, ¿sí? Donde el primero es la carga total de tu sistema por el potencial
en el punto alrededor del cual vos desarrollaste tu distribución de carga, menos las componentes del campo eléctrico, por esto que está acá, esto reconoces que es el momento magnético o el mu alfa, ¿qué sería? La momento, letra que usábamos era una P. momento dipolar. Claro, momento dipolar en este caso eléctrico. ¿Sí? Entonces fíjate, ¿cuánto vale la carga de tu sistema? E, ¿Cuánto? E, para un electrón. Ok, de nuevo, ¿cuál es tu sistema? Sí, el electrón y el núcleo, entonces, Y habíamos hablado, que en este caso, por ejemplo, era un átomo de hidrógeno. ¿Cuántos entonces, protones tenés? Tenés un protón y un electrón, ¿no es cierto? electrón, sí, Entonces tu carga total, ¿cuál es? 0. Ok, entonces este término que está acá, siempre estás hablando de una aproximación, ¿no? Porque esto es el potencial electrostático en el origen del sistema, es decir, estás desarrollando tu distribución de carga alrededor del núcleo, digamos, por ejemplo. Entonces, este término se cancela y te queda como primera aproximación la interacción de tipo dipolar, ¿sí? Entonces, fíjate que, volvemos al problema, a la guía, para estimar cuál es la energía que le entregás a tu sistema al encender un campo eléctrico, para poder estimarla vas a necesitar saber cuánto vale el momento dipolar eléctrico de tu sistema. ¿Sí? ¿Te acordás la expresión del momento dipolar eléctrico? No lo recuerdo. Es Sí, sí, Franco. P por R. Exacto, donde P, ¿quién es? Bueno, acá dijiste que P era mu en este caso. Espérame porque estamos tal vez confundiendo las notaciones. Uh-huh. Eh, O sea, P sería el momento dipolar. En realidad ok, sería entonces lo que vos estás buscando es eso, Franco. Uh-huh. O sea, P es lo que queremos estimar. Sí. Y me decías igual a... Carga escalar distancia. Exacto. Así. ¿Se entiende? Uy, eso me salió. Ok. Marco, ¿se entiende? Sí. Entonces, tu momento dipolar eléctrico, que lo denotábamos con la letra P, ¿sí? Era Q por R. Fíjate bien de qué carga, de cuál a cuál, aunque en este caso lo que te va a importar a vos es el módulo, digamos, de esta cantidad. Sí, y una vez que estimás ese momento, fíjate que dice recién Franco que es Q por R, donde Q es la carga de cualquiera de las dos partículas del dipolo, o sea, en este caso es la carga del electrón, y R por cuánto lo estimarías. Por radio Bohr. Exacto. Ya tenés cuánto vale el radio Bohr, ya sabés cuánto vale tu momento dipolar eléctrico, y luego te queda multiplicarlo por un campo eléctrico externo. En todo caso, ahí de nuevo buscas más o menos cuál es el valor típico de un campo eléctrico que se pueda aplicar en algún laboratorio, y tenés tu estimación de cuánta energía le estás entregando a tu sistema al encender un campo eléctrico. Eso se puede hacer. O sea, el buscar valores típicos de campos que se aplican en los laboratorios. Sí, lo googleás. Si recordaras algún libro, digamos, de alguna materia que hayas cursado y donde en algún momento se haya mostrado un valor típico, genial. Si no, es cuestión de buscarlo nomás. O también podrías estimarlo. A ver, para un campo magnético es medio complicado, aunque podrías, por ejemplo, estimar cuál es el campo magnético de la Tierra sobre la superficie. Pero para el campo eléctrico, como tendrías que tener algunas nociones más. Pero podés hacer algunas estimaciones también, o sea, pensar en algún sistema que te pueda proveer de un campo eléctrico, como por ejemplo lo que son dos placas de un condensador, ¿sí? De un capacitor. Eso podés verlo de electricidad y magnetismo, de algunos de los problemas que tengas resuelto. Y ahí es bastante sencillo, digamos,
Si sabes cuál es la carga que tenés de los dos lados de tu capacitor, por ejemplo, y cuál es la distancia entre placas, cuál es el área de las placas, sacas cuál es tu campo eléctrico. ¿Sí? Sí. Sí. Podés hacer las dos cosas. El camino más largo también conduce al mismo lugar. De paso sirve para practicar, digamos. Fíjate que son... A ver, lo complicado un poco de estos problemas es que uno va como... Primero que no hay ni una receta y uno va tomando cosas de distintas materias, digamos así. Y parece desafiante en ese sentido, pero está bueno, yo creo que ayuda también a como a asociar esas cuestiones o esas materias que por ahí parecen separadas y uno está acostumbrado a ver una, después la otra, y acá, bueno, es... Y bueno, supongo que así va a ser la tesis, ¿no? Ah, Que nos va a dar sí, una receta. no, claro. Igual depende un poco también de qué hagas. Hoy por ahí, viste que cada vez uno se especializa más en un tema, y si bien siempre sí partís de cosas más generales o tal vez de, no sé, dos campos distintos o tres, como mucho, pero te terminás focalizando así en... Y bueno, y el desafío es después volver a abrir, digamos, la cancha y mirar Claro. tener un panorama más completo. Sí, sí. Ok, entonces Marcos, fíjate, dijimos los tres mecanismos: elevar la temperatura, pensamos esto del gas ideal, aplicar un campo magnético, es lo que habíamos hecho en el punto 3, donde hablamos de la interacción entre el dipolo magnético y el campo magnético. Y ahora para el campo eléctrico vemos que lo que podemos hacer también es esta aproximación. Recordad que esa aproximación sale de hacer una serie de Taylor para la distribución continua de carga, digamos, alrededor de un punto. Y entonces una vez que hacías eso, sacabas esta energía de interacción como un primer término que tenía la carga, que es el momento monopolar, digamos, eléctrico, por el potencial eléctrico, el dipolo eléctrico por el campo eléctrico, que es la primera derivada del potencial eléctrico, y después te aparecen términos que son siempre de órdenes siguientes, o sea, te aparece el momento cuadrupolar eléctrico con el gradiente de campo eléctrico, que es la derivada segunda del campo eléctrico, y así sucesivamente. Pero, bueno, siempre, a medida que vas aumentando, como es un desarrollo en series de Taylor y es convergente, básicamente los términos son cada vez más pequeños, ¿sí? Entonces te quedas con ese primero que es no nulo, que es el de interacción dipolo eléctrico-campo eléctrico. Y fíjate que al final dice dar argumentos para determinar cuál de ellos sería más factible. ¿Cómo harías eso? No sé si tengo que dar con palabras porque, o sea, hacer los tres mecanismos y ver cuál de ellos, o sea, es mejor para este problema. No sé si Claro, ahí pero... tengo que hablar, o sea, explicar por qué ese que digo es mejor que los otros. Suponete que vos estimás que con el primer mecanismo, voy a decir números que no son para nada ciertos, Sí. pero suponete que vos estimás con el primer mecanismo que la energía que le entregás al sistema por átomo es de 5 joules, en el segundo caso es de 7 y en el tercer caso de 10. ¿Te serviría, tendrías información suficiente para decir cuál es más factible o cómo haces? Yo creo que habría que comparar en joules y electron volts y ver ahí cómo sería la diferencia, por lo menos para hacer cuál es la energía. La diferencia entre qué cosas, Franco. Por ejemplo, vos dijiste de dar una temperatura, ¿no es cierto? Uh-huh. Después tratar de llevar eso a energía Uh-huh. y ver cómo, a ver, ver si esa energía es suficiente o no, como para Claro, ir. suficiente respecto a qué, digamos. Sí, respecto a la energía que tiene el electrón en Claro. cierta posición, ¿no? Fíjate que hablamos de ionizar un átomo que, podríamos decir, podemos hablar de un átomo de hidrógeno, digamos. Claro. En ese caso la energía de ionización, no sé si se acuerdan, pero es de 13.6, algo electrón voltios. ¿Sí? Entonces, claramente, si la energía
de alguno de estos tres mecanismos es mucho menor a 13.6, no sirve. Y si es mucho mayor, digamos, estaríamos como ionizando todo el sistema, digamos. En realidad, o sea, lo que uno quiere es retirar, por ejemplo, en el caso de hidrógeno, solo uno de los átomos, digamos, no quiere provocar otro tipo de reacciones. Sí, ahí hay otra cosa, ¿no? Que, bueno, estamos hablando del átomo de hidrógeno, podría ser un átomo de un metal conductor y creo que ahí ya podría ser diferente. Sí, pero fíjate, mira, a ver si lo tenemos acá. Fíjate, esto es la tabla periódica. Creo que acá debería estar la energía de ionización. No está. Acá, primera energía de ionización. Ok, acá está en kilojoules por mol. No me gusta. A ver. Pero nada, te quería decir nomás que me parece que no son muy distintas las energías de ionización, en el sentido que no hay órdenes de magnitud, digamos, de diferencia. Ajá. Ok, 1312, a ver si son... Ok, esto está en kilojoule por mol, no importa. Pero fíjate que pasás, por ejemplo, Franco, de 1312 kilojoule por mol a el caso, no sé, del hierro, 763. ¿Sí? Fíjate que uno es más o menos la mitad del otro. Claro. Entonces, sí, hay variación, pero no hay una variación de, no sé, 2, 3 órdenes de magnitud o más que eso. Entonces, dentro de todo, digamos, si vos trabajás con esta energía, decís, bueno, en todo caso será esto y más o menos o el doble o menos del doble, digamos. ¿Se entiende? Sí. Sí. Lo mismo, Entonces, por ejemplo, cuando uno se ponga a evaluar la energía que entrega al elevar la temperatura, que si yo uno puede pensar, decir, bueno, si llego casi hasta el cero absoluto, o me voy hasta la temperatura ambiente, que son 300 Kelvin. Y tenés, bueno, dos órdenes de magnitud para jugar ahí. sí. Lo mismo acá cuando varíes el campo magnético o el campo eléctrico, uno también va a tener cierto rango, digamos. Hay que ver que ese rango de variación de temperatura, campo magnético o campo eléctrico, esté dentro, digamos, de esos 13.6 o hasta la mitad, digamos, unos 5 o 6 electronvoltios. ¿Sí? Sí. Bien, genial. Con eso estaríamos, Marcos, ¿no? Sí. ¿Y de los anteriores te quedó alguna? Perdón, a todo esto imagino, vos, Marcos, estuviste anotando algo, ¿no? O sea, vas dejando asentado el camino. Sí, sí. Ok. Pasa que como no estamos en un aula, es más complicado. Y de los tres anteriores, perdón, ¿hay algo que te haya quedado así como duda? ¿O están, digamos? No, eso está. Bien, perfecto. 4 nomás, el argumento ya. Ok. Bien, bien, genial. Franco, antes de que te vayas. No. Tenía una duda, pero después volví a mirar lo que escribí y estaba bien. Era del punto 6 que había hecho en cuanto a las magnitudes con las cuales uno tiene que sacar la energía de generación. Y bueno, intenté por varias otras formas, pero ninguna llegaba a un resultado fijo. ¿En qué sentido Eh, fijo? sí, o sea, ¿En no. qué? Yo ¿Cómo hice, fijo? Perdón, no entiendo. primero planteé, como vos planteaste, en cuanto para modelar el sistema como un gas de electrones, sistema de gas de electrones. De ahí, bueno, hice que si existían un cierto número de electrones que ocupaban estados, P0, bueno, teníamos un momento lineal de generación. Entonces eso reemplazaba dentro del hamiltoniano propuesto. Y bueno, ahí utilicé las unidades de la constante de Planck, el volumen. Y bueno, planteé como vos me dijiste que ponga tipo un alfa, un beta
para poder sacar los órdenes de magnitud. Y bueno, Sí, alfa y beta están asociados a qué cantidades, al H barra y a qué más. al H barra y al número de electrones. A la densidad electrónica, decís. Sí, la densidad de electrones. Y entonces vos ponés que la energía es, digamos, proporcional a H barra a la alfa por la densidad a la beta. Sí. Ok. Yo hice esa propuesta y bueno, y planteé, creo que me dio igual que lo que vos habías mostrado. Te falta algo, ¿puede ser? Vos, Eh, en densidad vos ponés electrones por unidad de volumen o ponés densidad másica, digamos. no, número de electrones por unidad de volumen. Lo puse así. Y la masa no te aparece en ningún lugar. Sí, bueno, sobre unidad de masa le puse. Y eso, ok. Porque yo había, Eso era porque el hamiltoniano te aparece con el p cuadrado sobre la masa. sí, sobre 2 la masa. Bueno, hay el 2 ahí que no lo puse Y como no sabía cómo ubicarlo. no importa en el sentido de que, o sea, lo podés poner, pero es adimensional y no te va a cambiar mucho el orden de magnitud, digamos. Ah, ok. Y bueno, y después entré a jugar con las magnitudes y bueno, me dio magnitudes de energía y me dio, a ver, sería h barra cuadrado sobre m, sobre 2m, todo eso por n sobre b elevado a la 3 medios. N sobre B, Elevado a a la ver, 3 medios. ¿te quedó al revés a lo que había mostrado, puede ser? Ah, sí, me quedó al revés. Era 2 por... Pero puede haber algún signo nomás. Sí, sí, sí. Tendrías que ver en la ecuación, en las ecuaciones estas, eh, Sería como... algún signo dando vuelta de ahí. Sí, sí, no, porque yo lo hice a ojo, así que sí, tiene que ser a la 2 tercios. Eh, A ver. a pensar. Ujú. Sí, fíjate que... Ok, bueno, habría que hacerlo. Pero después cuestión de agarrar ese H barra, o sea, una vez que llegaste a la expresión final, podés Ujú. ver si esa expresión que tenés al final tiene realmente dimensiones de energía, digamos. Volvés a hacer un chequeo. Ujú. Si pongo H barra va a ser joule por segundos, N es adimensional, acá voy a Ujú. tener metros a la menos 2 tercios en mi caso, kilogramos a la menos 1, bueno, y hago el análisis a ver si es correcto o no. Sí, sí, porque yo había hecho Este, jueguito y sí, sí, sí. ok, pero ese se lo ves bien, se entendió el camino, digamos. Sí, sí, sí. Eh, Fíjate que, a ver si el problema dice algo, el 6. Fíjate que al final te dice estimar la magnitud típica en los sólidos. Ujú. Eso no llegaste a verlo, ¿no? No, 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 llegué tenía que googlearlo, Ok, pero a ver creo que vos mostraste segundito. una fórmula. Acá, lo puse para el 7. Sí. Claro, en el 7 tenés, fíjate, en los metales, realizando la estimación con el modelo de Druth, esto es algo que se veía en sólidos, Ujú. pero si no, eso lo podés googlear o hacer un modelo sencillo, digamos, de cómo estarían ubicados los átomos en un sólido, y tendrías una estimación de el número de electrones por unidad de volumen igual a, estos días, la 22 centímetros a la menos 3. Y lo pasas a metros y lo pones acá arriba. H Sí, barra ya sabes cuánto vale, masa del electrón, por aproximadamente esta densidad. sí. Marcos, de este problema, vos te quedó algo, digamos, como duda, o digo, más allá de que lo hayas hecho o no, el camino se entendió. Sí, ¿Hay algún lugar donde? Ok, no sé si me... bien. Está entonces Franco este. Sí. Bueno, una consulta para la siguiente guía, como para ir adelantando un poquito la teoría y preparar por ahí un par de preguntas para la guía. ¿Cuál usamos, el libro del Patria o Uh, el Weiner o el Juan? eh, a ver, eso va a depender mucho de, como decía la otra vez el profesor, de las preferencias que tengas, digamos. En, a ver, en particular, no sé cómo hará Rodolfo este año,
pero él generalmente usa el Greiner, digamos. Ujú. Entonces por ahí los problemas, digamos que, a ver, la teoría generalmente la sigue mucho de ahí. Entonces para resolver los problemas uno tiene elementos suficientes con lo que uno tiene, con el desarrollo que hay en Greiner. Pero después libros hay, Sí, a un ver, hay montón. varios y no sé decirte, Franco, cuál, digamos, me parece tampoco sería acertado hacerlo, porque depende mucho de con cuál te sientas cómodo, digamos. Ujú. Em, Después, a ver, te voy a mostrar. Hay algunos libros también que están interesantes y que tienen problemas resueltos, que por ahí pueden ayudar a, no sé si recomendártelos, capaz te los mando después, Franco, Sí. pero tienen problemas resueltos y entonces por ahí ayudan a como a entender, digamos, la dinámica de resolución. Y están divididos por temas, por ejemplo. Em, sí, en particular si me preguntas a mí, o sea, yo cuando cursé la materia, me atuve en la cursada al menos básicamente al Greiner. Ujú. El One, por ejemplo, me acuerdo haberlo revisado, porque con Rodolfo también vimos el primer capítulo, digamos, y era esto que estuvimos charlando la otra vez de que es un repaso. Pero después básicamente seguí salvo algunos temas particulares como modelo de Druth, o modelo de Sommerfield, que vienen más adelante, digamos. Este, pero bueno, no, eso no sé decirte un libro, Franco. Me Ah, ok. parece que va más bien en como Incomodidad. sí, sí, como más que comodidad, digamos, con cual vos veas que lográs seguir, digamos, la dinámica de resolución de problemas. Lo que pasa es que con estos problemas de termo es que, a ver, te vas a encontrar sí o sí con que a veces no sabes cómo resolverlos, digamos, porque parece que lees el problema y no tenés la más pálida idea de con qué elementos, digamos, a qué elementos agarrarte, digamos, para empezar siquiera a plantearlos. Sí. Pero eso es propio de los problemas mismos, digamos, no sé si va a cambiar mucho según el libro. Eh, Tal vez también por eso esta introducción, digamos, con la guía uno de hacer esto, digamos, hacer el esfuerzo de, uno parece que tiene poca información en el problema y es buscar, digamos, a fondo a ver qué es aquello con lo que uno ya cuenta de antemano, digamos, y empezar a plantearlo donde aparentemente uno no tenía nada al comienzo, decir, bueno, no, esto puedo aproximarlo por acá, esto por allá, y Ujú. dar una respuesta, digamos. Sí. No sé vos qué libro No tengo seguís, el digamos. Greiner y tengo el Patria, el Juan, ¿El solo Juan? esos ¿Cuál tres. es el Juan? Ah, el Juan. El Ok, Juan, ahora. yo con la H. Sí, sí, no Sí. sé, capaz que es Juan, no tengo idea. Sí, yo estaba viendo también otro, Cubo es el apellido de uno de los autores, pero es más tipo de repaso, digamos, no lo vería para problemas. Ujú. Y el Patria es bastante duro, pero mira, a ver, no sé si lo usé. El Schwabel no. Ah, Déjame un poquito más. Arte de problemas. Eh, Del Greiner lo que puedo buscar también, Franco, creo que hay solucionarios, digamos. Entonces por ahí si te trabas mucho en algún problema, después de un buen rato, puedes Ujú. mirar. O mirás alguno semejante, digamos, que no sea como el que necesitas y lo ves de ahí. Ok. En ese sentido sí, a la hora de, digo, más cerca del parcial, y si ya tenés. A ver, lo primero es resolver todos los problemas de la guía. Ujú. Eso es la consigna uno. Y si uno ya tiene resueltos todos los problemas y quiere practicar algo más, ahí yo diría, bueno, irse a los libros, buscar otros problemas de cualquiera de estos libros e intentar resolverlos, digamos. Ujú. Generalmente, a ver, yo es la primera vez que estoy en la materia, pero por lo que escuché de otros años y de cuando yo la cursé, es a la hora de armar, de preparar los parciales, Rodolfo no es que va a dar algo demasiado distinto de lo que hay en las guías, digamos. Ujú. Por eso digo, consigna uno sería resolver todos los problemas de la guía
y después, bueno, esto, ir a buscar a otros libros. Sí, pasa que si no también uno se vuelve loco y empieza a tomar algo de uno, algo del otro, y ahí se complica. Para el final yo creo que eso uno puede hacerlo un poco más. Ahora cuando estás incorporando, digamos, los conceptos, hay que tener cierto cuidado también. De estos, Franco, ¿hay alguno que hayas podido plantear de los siguientes o no? Bueno, seguí más o menos tus indicaciones con el último, el 10 creo que era. Cierto que lo miramos así. Sí. Sí, bueno, y busqué, comparé y daba más o menos el orden de el orden estimado de la temperatura del Sol. ¿Cuánto te daba? Eh, para ahí ya te digo. Eso tiene de bueno, digamos, estos problemas, que una vez que uno lo termina, hace una estimación y puede contrastar, comparar, digamos, numéricamente y saber si la estimación es más o menos correcta o no. Sí, a mí me dio 5700 Kelvin aproximadamente y bueno, acá en Google dice 5778. Sí, sí, es muy cercana a la aproximación. Sí, Eh, a mí al menos me había pasado cuando hice de decir, wow, o sea, es muy buena la aproximación. Uno sí, podría decir, bueno, si me da 7000 grados, 8000 grados, es cierto, estoy a 2000, pero si lo pones porcentualmente no es tanto. Pero pensar que haciendo esta estimación que es aparentemente tan gruesa, digamos así, erras en 70 Kelvin sobre 5000 y tantos, es muy bueno. Marcos, ¿vos pudiste plantearlo o no todavía? No, eso todavía no. Perdón, no, el 7 no, el 6 quería decir. El de la energía de generación, el que vimos la vez pasada. Eh, ese básicamente, o sea, me guié nomás de lo que vos viste en la clase pasada. Nada más que eso. Ok. Llegaste y al final, por ejemplo, hiciste una estimación de la energía de generación con los valores que teníamos o no todavía. No, todavía. Creo que ahí no Ok, hay esto, me concentré más en los primeros que me faltaban. ok, yo diría, Marcos, en todo caso, vos que estás un rato más, te diría dos cosas, digamos, por ahora. Hacé esa estimación del sexto, así lo terminás y obtenés un valor numérico para esta expresión, porque lo vas a necesitar si llegas a plantear los problemas que siguen. Y de plantear que tenés acá. A ver si lográs, antes de que terminemos la clase, si querés abocarte a eso, a estos dos, estimar, digamos, un valor para esta energía de interacción, elevando la temperatura, aplicando un campo magnético o aplicando un campo eléctrico. Y Franco, en todo caso, no sé si, nosotros ya los discutimos, sí. no sé si querés ver algo más o estás, digamos, No, no, yo ya estoy. porque esto ya lo estuvimos viendo. Sí, sí, sí. Y el último, ¿viste? El último es bastante sencillo, o sea, son varios puntos, Ujú, pero es como que hay más datos, digamos. ujú. No, yo ya no tengo dudas de eso. Está buenísimo. Por ahí estuvo bueno para entrar en calentamiento a la cabeza, salir un poco del modo vacaciones de verano. Sí, medio larga las vacaciones. Sí. No, o sea, en realidad yo vengo preparando electro y es Oh, diferente. Uno queda así claro, nomás y dice, bueno, este está el resultado y por ahí va y lo compara y el libro que ya te dicen, es más, en las preguntas abajo te dicen el resultado. claro. Entonces, si vos haces, ves más o menos que queda lo mismo. No es como este que uno tiene que saber si está bien o no.
te pregunto, ¿vos sabías que hicimos una especie de taller de electro justamente en verano o no sabías nada? No, no sabía nada. Déjame ver si están disponibles, porque tal vez te sirve. Sí, 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 o sea, ya me estoy entrando recién en la parte de campos variables en el tiempo. Me queda eso, radiación y guía de ondas. Ah, está ya en la última parte. Sí. Ok, esto estuvimos, fíjate, hicimos una especie de taller para Ujú. los que iban a cursar, digamos. Es más destinado a la primera parte, ahí Sí, y mucho de separación de variables en cartesianas, esféricas y cilíndricas. Pero por ahí te servía, qué sé yo. Si sí, te interesa, después en todo caso te pasa. Fíjate, mira, hicimos, o sea, los ejercicios que se pidieron son resolución de un cubo en sí. entonces, Laplace en cartesianas, algunas cositas muy sencillas de la delta de Dirac, y Ujú. después este problema que seguramente lo reconoces, que es el de la Sí, esfera que está a dos potenciales. claro. Pero bueno, llegamos hasta eso. No Sí. todos lo hicieron, pero vieron tres o cuatro que... Ah, y Bessel también. Ah, sí. Bessel y las... ¿Cómo es? Las funciones asociadas de Bessel también. Y hubieron algunos que resolvieron, che, así que ojalá les sirva para comenzar Electro Sí. con esto visto, imagínate. No, re sirve, re sirve. En Sí, especial la parte de las esferas, que es lo más complicado. Y sí. bueno, y por ahí el profe Guillermo que quiere de una forma y el profe, No, sí, eh, olvídate. el otro profe quiere de otra, y bueno, Bueno, las les voy dos. a preguntar a los profes si no tienen problemas y te paso los videos porque está grabado acá. Sí, sí, sí. Dale. Bueno, Y adelantadas y si te interesa lo ves, si no, no. sí, no, es por lo menos para ver si está un mini repaso y bueno, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, me voy a ir yendo. Dale, Franco. Nos Sí, vemos bueno, mañana a las 2, ¿no? sí, a las 2. La clase de Dos. teoría. Bueno, Perfecto. nos vemos, Dale. Marcos. Chao, Chao, Chau, chau. Juan. Franco. Nos vemos. Marcos, ¿te parece? Te doy tomarte un tiempito para esas dos cosas y a ver si logras llegar Bueno, y lo discutimos. Salvo que quieras que miremos otros de los problemas, pero me parece eso, que te puede servir si terminamos hoy, digamos, y tenés esos resueltos. Entonces, si después tenés tiempo, lográs avanzar con los que siguen. Mira, Marcos, lo que encontré. Ahí te sirve, pero estaba queriendo buscar si encontraba esta expresión que te decía del campo eléctrico, de interacción. Y fíjate que esto es Tipler. Hay un problema, este es el de la sexta edición, donde te pregunta cuál es la energía de interacción justamente entre un protón y o sea, entre el protón y el electrón en el átomo de hidrógeno. Esta distancia es más o menos la de Bohr, fíjate que estás en el orden de 10 a la menos 10, o sea, de un Armstrong. Y fíjate, te dice, ok, la energía de interacción entre ambos es menos 27,2 electronvoltios. Y entonces te dice, si el electrón estuviera en reposo, a esta distancia o a su distancia, digamos, respecto al electrón, tendría una energía, o sea, uno necesitaría por lo menos darle justamente 27,2 electronvoltios para removerlo al electrón del átomo. Ahora, sin embargo, el electrón tiene energía cinética que es igual a 13,6, también electronvoltios aproximadamente. De modo que la energía total va a ser la cinética más la potencial, te queda menos 13,6 electronvoltios. Entonces esa es la energía que necesitas para removerlo. Mira, no me acordaba que estaba este problema. Lo que quería preguntarte, en realidad por eso lo buscaba, esa expresión que yo te dije de interacción entre el dipolo eléctrico y el campo eléctrico externo, ¿la tenés presente o te suena como algo extraño, digamos? para el campo eléctrico, Sí, sí, la tengo presente. ok, No me acordaba, ok, no. dale. No, es que lo estaba buscando justamente por eso agarré el Tipler, para ver si la encontraba ahí. Ahora, el tema de la temperatura yo llegué a hacer con el calor específico nomás. O sea, Ajá. tomar que
que ese calor, o sea, la energía sea la energía de ionización para los átomos de hidrógeno. Y entonces tratar de sacar una variación de temperatura a partir de la expresión de calor específico a, Eh, a una cierta pe- masa de hidrógeno. ok, el calor específico de qué sistema, digamos, de De un un gas gas, ideal. sí, sería un gas de hidrógeno. Ok. O ¿Lo estás sea, haciendo o llegaste, decís, a un valor? no llega a un valor, lo planteé. O sea, puede ser Ok, ok. un mol del gas. Así tengo un número de partículas ya Claro, definido. exacto. Acordate que la expresión esta de relación entre las variables termodinámicas en un gas ideal la expresabas en función del número de moles, o puedes hacer aparecer, digamos así, el número de Avogadro y entonces después lo hablas de una sola Sí, partícula, pero o digamos. sea, empecé con el tema de la relación del gas ideal, pero al final me quedé con el tema del calor específico, ¿no? Ok, perfecto. Es como que ahí ya tengo Más directo. sí, una energía en Claro. términos de una variación de temperatura. Sí, sí, está muy bien. Bien, llegué a las expresiones, pero no llegué a los números. O sea, Ok. me faltaría ver nomás en internet algunos valores. ¿Cómo, cómo te quedaron las expresiones? Y la temperatura, que dije que iba a ser con el tema del calor específico. Sí. Ahí te queda el 3 medios de K por T, ¿no? ¿O qué te quedó? Y yo lo que tengo que O, plantear, o sea, buscar en o cuando internet, decís ¿no? por medio de... Ah, cuando decís por medio del calor específico hablas de buscar el valor del calor específico para cierta sustancia, digamos. Sí. Fíjate, a ver, dame 2 segundos. Ahí está. Bueno, esto es Greiner, pero si no puedes buscar en uno de los libros de termodinámica. Vos cuando calculabas la energía interna de un gas ideal, no sé si recordás esta expresión, la 2,2, llegabas a algo de esta forma, donde la energía interna del gas ideal era 3 medios de NKT. Entonces fíjate que acá tenés algo muy, o sea, ICB te va a quedar la derivada de esto respecto a la temperatura, que no es otra cosa que 3 medios de N por K. Entonces fíjate que acá tenés ya un modo directo, digamos, de estimar esa energía. Vas a llegar a lo mismo igual, porque cuando saques ese CB no es otra cosa que la variación de energía respecto de la temperatura, digamos. Sí. Puedes hacerlo también, tal vez, y después hacer la comparación, digamos. A ver qué tenés de un modo y el otro, ¿sí? Pero puedes hacerlo también así. ¿Se entiende? Sí. Ok. Muy bien. Y después para la... Campo eléctrico, de la expresión esa del momento bipolar, Ujú, tomando el término nulo, básicamente, sí. para poder estimar una... Claro, ahí te queda la carga del electrón por el radio de Bohr, por el campo eléctrico directamente. Sí, Ok. Sí, y después te va a quedar nada más compararlo con esos 13,6 electronvoltios y ver, digamos, con cuál de esas tres interacciones puedes darle una energía que esté en ese orden, digamos. sí. De la anterior, la energía de interacción para la de tipo magnética era bastante chiquita. Quedaba el orden 10 a la -4 electronvoltios. Ok. Eh, bien. Para el campo magnético, si querés, puedes dejarlo anotado, pero si hablas de un imán de neodimio, puedes estar estimándolo en un Tesla, digamos, al campo magnético cerca del imán. Mm, No sé si en un... Ahora no recuerdo si en un laboratorio puede ser más intenso, me parece que no. Pero no, o sea, un campo magnético de un Tesla es un campo muy intenso. Ok. Y después la otra era que te había dicho, ¿no? Era de esta energía de generación. ese no,
¿En ese te faltaba estimar el valor o tenías que hacer todavía el planteo? Que tenía que dar un planteo porque, o sea, lo que hicimos la clase pasada era el tema eh, de ver el tema de las unidades. Sí, Y fíjate que la vez pasada, yo lo había dejado ahí. o sea, vos llegaste hasta esto que está acá, digamos. Sí, Ok, fíjate de, si querés anotarlo, así después no te lleva tanto, buscarlo simplemente, pero para esta es la densidad, digamos, electrónica, la que vas a poner acá, podés estimarla por este número que está acá. Son más o menos 10 a la 22 sobre centímetros al cubo. Y te queda pasarlo, digamos, a metros. Y entonces tenés el valor para esta densidad. El h barra lo tenés, la masa de electrón la tenés. ¿Sí? Y con eso estimarías un valor para la energía de generación. ok. ¿Y esto vos llegaste esto pudiste después plantearlo o no todavía, Marcos? ¿Cuál? Y, en este problema en el sexto, el análisis dimensional, digamos. Ese sí, lo habíamos hecho la clase pasada. Claro. Ok, a ver, déjame ver. Claro, fíjate que en el 7 necesitas sí o sí eso. Y lo mismo en los dos que siguen. No sé si ya mañana tenemos la clase de teoría, digamos. Y el viernes arrancamos la segunda guía. Así que si lograras, no sé si llegás a hacer todos los problemas, pero en todo caso, fíjate, del 6 hacer esto de esa estimación que te falta, no es mucho. Y después de los otros tres, en todo caso, lee los tres y fíjate cuál crees que te parece más distinto a los demás, digamos, a ver si logras hacerlo. Ok, Creo que el último es un poquito, es de los tres el más así completo, pero bueno, son todos muy semejantes y en los tres necesitas esa estimación para la energía de generación. Vas a ver que son muy semejantes, no aparecen ya tipos nuevos de interacción, digamos, salvo en el 9 la gravitatoria, pero ahí tenés el G M1 M2 sobre R, digamos que ya conocemos. sí.